Nos encontramos en el Instituto Democracia, Paz y Seguridad de la máxima casa de estudios. Estoy en compañía de la asesora de seguridad, la licenciada Arabesca Sánchez. Licenciada Sánchez, gracias por su tiempo para la televisión universitaria. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Licenciada, el gobierno de Honduras ordenó de forma directa la intervención del transporte público para brindar seguridad tanto a los conductores como a los transeúntes o a los usuarios de estos servicios. ¿Cómo usted califica esta medida? Sí, bueno, creo que esta medida está enmarcada primero en parte en la ley de transporte terrestre del país. Recordemos que en ese artículo 9 la Dirección General de Transporte Público tiene como una de sus principales atribuciones desarrollar la política del servicio de transporte público de Honduras, siempre por mandato del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que valorar también cómo se escribe esa política y cómo se desarrolla, puesto que por ahora lo que hemos visto es que cada vez que hay un problema dentro de las instituciones se llama, ¿verdad?, la militarización. Es decir, ya la vimos en el sistema aduanero del país y ahora estamos viendo la militarización de Soptravi también y de las mismas unidades del transporte. Entonces, junto con esto vemos unas directrices que ha girado el Poder Ejecutivo que tienen que ver primero con la petición de que se escriba un plan integral de seguridad del transporte público. Y este mandato se lo está emitiendo a la Dirección General de Transporte. Luego vemos un mandato dirigido al Frente Nacional Antiextorsión que tiene que ver con la persecución del delito de extorsiones, pero también evitar el riesgo y la peligrosidad de los usuarios y los pasajeros. Y por otro lado vemos también que hay algunas medidas o peticiones aisladas que tienen que ver con la solicitud de tecnología, vigilancia y control, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted estas estadísticas, licenciada Sánchez? Según el 2012, las estadísticas que se manejan es que 153 taxistas perdieron la vida y 32 pasajeros también fallecieron. Y en el 2013 mueren 42 taxistas, 16 conductores de buses y 6 pasajeros. Sí, nosotros estamos viendo que en efecto el sector de transporte, las personas que trabajan en el transporte público se han convertido en un sector muy vulnerable a la violencia económica, pero también a la violencia mortal. Una violencia que a veces se desprende por el famoso cobro de renta, ¿verdad?, por la extorsión, y otros que tienen que ver con dinámicas propias del rubro. Ahora, es interesante ver, por ejemplo, que se identifican desde ya algunos elementos que no están ni siquiera normatizados en el país. Es el caso, por ejemplo, de las mototaxis. Nosotros, en ese artículo 2 de la Ley de Transporte, se puede observar toda una clasificación del servicio público de transporte de pasajeros. Sin embargo, las mototaxis no están reguladas. Lo mismo sucede con el tema de quién va a hacer la seguridad interpersonal, a quién le corresponde desarrollarla o velar por ella. Y vemos ahí en ese artículo 47 bien definido que esa responsabilidad recae sobre la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional de Honduras. Sin embargo, en esta oportunidad, el Poder Ejecutivo le ha designado esa tarea al Frente Nacional Antiextorsión de Defensa. El gobierno ha dado un plazo, licenciada, para que se establezca un plan integral, que incluso se pueda también utilizar la tecnología de punta. ¿Usted cree que puede dar resultados a corto plazo este plan que el gobierno ha pedido? Sí, en esencia el gobierno no está pidiendo nada que no esté contemplado en esa ley. Desde ese artículo 9 a la Dirección General de Transporte le corresponde no solo desarrollar esa política, sino establecer mecanismos de control que tienen que ver con la revisión y vigilancia de unidades, con la emisión, por ejemplo, de ordenanzas
para verificar cuáles serán las rutas, cómo son los itinerarios, cuáles son los horarios de uso y velar por que esas unidades vehiculares se encuentren en estado óptimo y velar también porque las tarifas sean las que se han acordado y que el servicio del transporte público en el país funcione de manera adecuada. Ahora, encontramos también ahí que existe una comisión auxiliar del transporte público que está conformada por varios actores claves ahí. Uno de ellos, por ejemplo, es la Secretaría de Gobernación y Justicia, está la Secretaría de Defensa, la de Seguridad, la del Turismo y está también algunos representantes empresarios, pero también agremiados como sindicatos y también trabajadores del transporte y también comités de usuarios. Creo yo que esa comisión que ha tenido como mandato legal asesorar la Dirección General de Transporte y velar por que este servicio fuera adecuado, parece que hasta ahora no se ha visto mucho esfuerzo, mucha tarea, digamos, que hayan socializado suficientes informes o que estén guiando lo suficientemente a la Dirección General de Transporte. Siendo así, al gobierno lo que le ha tocado es girar unas instrucciones que tienen que ver con hallazgos de algunos diagnósticos de acuerdo a las declaraciones que ha dado el presidente y habría que ver hasta dónde llegan esos hallazgos en materia no solo de las carencias y necesidades del servicio, de las unidades, de la infraestructura o de la organización estructural del ente del Estado que controla este servicio, sino con esos elementos externos que tienen que ver con seguridad pública. Realmente, licenciada, hay sectores que opinan de que este tipo de medidas se hubieran tomado hace mucho tiempo por gobiernos anteriores, pero que ha llegado la hora de que alguien haya tomado este tipo de decisiones, como el caso de la intervención del transporte público, igual cuando el sistema de control de llamadas en los centros penitenciarios y otro tipo de medidas que se están anunciando ahora por parte de las nuevas autoridades. Sí, mire, básicamente todos los hondureños y hondureñas lo que hemos estado viendo en los últimos años es que da la impresión que las instituciones del Estado han estado carentes de un plan estratégico bien ordenado en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la calidad de servicios que brindan, pero también han estado carentes de una dirección estratégica, de una buena visión, digamos, para desarrollar estas instituciones. Parece ser que las instituciones se vinieron desarrollando solamente para ser ellas la razón de ser y no para brindar un servicio y establecer como elemento principal o fin principal las personas, los usuarios, la sociedad en general que está esperando que el Estado a través de esas instituciones resuelva necesidades. Y con estas reflexiones de la licenciada Arabesca Sánchez, asesora de seguridad del YUPA sobre la intervención del transporte público en Honduras, vuelvo a los estudios de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales.